Ministerio de evangelista. Hemos estado considerando los ministerios, comenzando con el ministerio común a todos los creyentes, que es el ministerio sacerdotal, enfatizando muy bien los ministerios que hallamos en Efesios 4:11 de la mañana. Hasta ahora, hemos visto el ministerio profético, el ministerio pastoral y de magisterio, y un corto resumen del ministerio apostólico, que ya había sido tratado, intensamente, en otro libro, el cual fue cosecha de un retiro realizado en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Los disertantes, Rubén Naranjo, Daniel García y un servidor, ayudamos a que se diera a luz dicho volumen, que es una obra muy interesante. 3:1. No se agotan los temas en la Biblia, porque la Biblia es esa palabra que permanece, aunque los cielos y la tierra pasen. Por tanto, sería una simpleza y una necedad pensar que hemos agotado algún tema de los que están propuestos en las Sagradas Escrituras. Del ministerio apostólico ya hemos hablado bastante, a pesar de que no hemos agotado el tema, como así tampoco lo hemos agotado del ministerio profético, ni del ministerio de pastor y maestro. Consideraremos estos temas porque son necesarios, y diríamos que imprescindibles, para la buena marcha y el buen orden de la Iglesia del Señor, puesto que sin ellos no se puede llegar a la unidad de la fe, ni al pleno conocimiento de Cristo, ni a su plenitud. Nos resta considerar ahora el ministerio del evangelista, un ministerio que debemos poner en orden. Por ello, trataremos de aportar nuestro grano de arena, a fin de contribuir con esto. Leemos en 2 Timoteo, capítulo 4, en los versos 1 al 5, que el apóstol Pablo nos dice: Te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos estos consejos que da el apóstol San Pablo a su hijo espiritual Timoteo, son para que haga la obra de evangelista. Está muy claro, entonces, que el ministerio de evangelista tiene que ser enfocado desde una óptica diferente de la que venimos viendo desde hace mucho tiempo, persistiendo en este error. En un retiro anterior tocamos el tema del Evangelio del Reino 4:2. Allí mencionamos que habíamos estado en un concepto errado, al creer que el ministerio del evangelista consiste solo en predicar la salvación a la gente. Cuando hablamos de predicar la salvación a la gente inconversa para que deje de serlo, decimos, vamos a evangelizar. Sin embargo, cuando nos referimos a la enseñanza, no decimos esto, porque entendemos que evangelizar es solo predicar la palabra al inconverso. De acuerdo con lo que vemos en la Escritura, nos damos cuenta que el concepto que damos al evangelismo, como la tarea de evangelizar y predicar a los inconversos para que se conviertan, no es correcto. El concepto correcto sería el que Pablo le indica a Timoteo, cuando le sugiere que haga la obra de evangelista: predicar la palabra, exhortar, enseñar, redarguir, reprender, y sobre todo, establecer la sana doctrina. No nos estamos refiriendo a un nivel elemental del ABC de la doctrina, sino a toda la doctrina. En una ocasión, en los Hechos de los Apóstoles, Pablo les dice a los hermanos de la congregación: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 5:3. Esto equivale a decir que la tarea de evangelizar no es solamente predicar la palabra a los inconversos, sino dar todo el consejo de Dios, que es enseñanza, sana doctrina, disciplina si es necesario, etc. Es esto, sin entrar en detalles, lo que tiene que hacer el evangelista. De alguna manera, el Señor nos tiene que dar luz para entender que evangelizar es mucho más que predicar la palabra a los inconversos. Estamos evangelizando ahora, aunque no hablamos a los inconversos, sino a los creyentes. Alguno puede pensar que estamos hilando demasiado fino, pero no es así, sino que marcamos la sana doctrina. Y no lo hacemos con demasiada erudición, sino que hablamos con palabras sencillas, para que nos pueda entender el más sabio y el más lego, estableciendo los conceptos correctos en cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. El concepto correcto es, entonces, dar todo el consejo de Dios, el cual no se termina nunca, y el concepto equivocado hace que el evangelismo tenga un techo, puesto que se termina cuando la persona se convierte, pasando, por tanto, a otro nivel. El nivel, evangelismo, es muy amplio, abarca todo, no tiene techo, porque explica la sana doctrina y saca todo el provecho posible a la palabra de Dios, a fin de que entre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Las prioridades de la tarea de evangelista. Estas prioridades son muy simples. Como ya hemos dicho, la tarea del evangelista no es solo predicar la palabra a los inconversos, sino redarguir, enseñar, procurar que la falsa doctrina sea eliminada y enseñar la sana doctrina.
El evangelista tiene que saber que su mensaje abarca todo el consejo de Dios, y la prioridad que debe tener es poner primero a Dios, puesto que también aquí hay conceptos equivocados. Cuando hablamos de evangelización es preciso pensar en todo, no solo en los inconversos que hay que convertir, sino en que ellos tendrán también que aprender la doctrina. Estando en una ciudad del interior del país, fuimos a visitar a un hermano que es pastor allí y está haciendo una tarea muy importante en la evangelización del pueblo musulmán. No sé en qué concepto está evangelizando este hermano, aunque supongo que en el erróneo. Es verdad que este concepto que estamos aplicando nos cuesta mucho digerirlo, dado que desde siempre hemos tratado el tema de la manera equivocada. Aun cuando no significa cometer una falta grave, tampoco es hilar muy fino el tratar de ser sencillos y concretos en las cosas que encontramos en la Escritura. Hay algo que es muy común en aquellos que están abocados al evangelismo y es que consideran primero la necesidad de la gente. Es verdad que hay una gran necesidad en los países musulmanes, y hay pocos misioneros para hacer la obra de Dios allí. Este pastor está al frente de una organización que envía obreros al campo misionero en estos países, lo cual es una tarea tremenda y hermosa. Sin embargo, lo malo es el concepto que se tiene sobre este particular, y que no es solo suyo, sino que es el de la mayoría de los creyentes. Alguien me dijo en una oportunidad, refiriéndose a nuestros cultos, muchos aplausos, muchas canciones, mucho levantar las manos, pero la gente se muere sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Esto antes me conmovía, pero ahora he comprendido que aplaudir a Cristo, bendecir su nombre, y postrarme a sus pies, es la mejor manera de amar a la gente, porque cuanto más amo a Dios, más amo a los seres humanos. Debemos entender que alabar y adorar a Dios no es solo un acto litúrgico o emocional, sino que debido a este amor íntegro para con Dios, podremos llegarnos a la gente y amarla como Cristo la amó, sin decir, como a veces escuchamos por allí, cuanto más conozco a la gente, más amo a mi perro, porque aprenderemos a amarles, dando la vida por ellos. El concepto que nos lleva a error es pensar que el único motivo de la muerte de Cristo fue el de Juan 3:16 de la mañana, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. A veces pensamos que esto es lo más importante, pero hay algo tanto más importante que esto, y es que en esto está envuelto el Dios 3 veces santo. Esto es tremendo, es una verdad, es una motivación del Señor. Dios, en la persona de Jesucristo, vivió esto cuando miraba a Jerusalén y veía a la gente desparramada como ovejas que no tienen pastor, y le dolió en sus entrañas. El amor hacia nosotros fue un motivo tremendo, ya que ante la pregunta del Padre, ¿a quién enviaré, y quién irá de nuestra parte?, el Señor pudo responder por boca del profeta Isaías: yo, heme aquí, envíame a mí. 6:4. Esta motivación es formidable. Sin embargo, la Biblia no puede leerse como una novela ni como un tratado racionalista. Por eso aconsejamos siempre a los estudiantes que se asombren cuando encuentren una verdad que parece contradecirse con otro concepto que también es verdad. Racionalmente, alguno de los dos conceptos podría ser mentira, pero Dios, que es la verdad, no tiene la misma verdad de los razonamientos humanos. En la Biblia encontramos estas cosas que en apariencia se contradicen, pero, gracias a Dios, cuando encontramos algo así, podemos decir, esto es verdad y esto también es verdad. Una de las motivaciones del Padre al enviar a su Hijo fue el amor que tiene para con nosotros, y esto lo dicen bien claro las Sagradas Escrituras, aclarándonos que Dios vino a buscar lo que se había perdido y de tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesucristo, quien se ofreció voluntariamente para ser extendido en la cruz, sacrificándose hasta lo sumo, hasta llegar a la escala zoológica, pues dice, mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. 7:5. Sin embargo, también es verdad que el motivo de Dios al enviar a Jesucristo fue el amor que Él tiene para consigo mismo, y esto lo encontramos en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. David captó el significado de lo que estamos diciendo, y escribió en el versículo 3 del Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. También el profeta Ezequiel dice que lo que el Señor hace es a causa de su santo nombre. Esto no significa desvirtuar el amor que Él tiene para con nosotros, porque la garantía del amor de Dios hacia la humanidad, es el amor perfecto que está en sí mismo. Aunque quizá los mayores no llegamos a entender esta verdad, si la entendió un niño de nuestra congregación. Este niñito, de 7 años de edad, le preguntó a su madre si era verdad que Dios podía hacerlo todo. Ante la respuesta afirmativa de que el Señor sabe y puede hacer todas las cosas, el niño volvió a inquirir si Dios lo hace todo bien, a lo que su madre respondió, sí, porque Dios es perfecto. Ante tamaña revelación, el pequeño contestó algo que quizá no entendamos nosotros en toda su magnitud: con razón Dios se ama a sí mismo. Un niño entendió lo que muchos teólogos no entienden,
lo que muchos de nosotros no comprendemos todavía, y es que la motivación de Dios fue el amor que nos tiene a nosotros y también el amor que Él se tiene a sí mismo. Esto nos lleva a la conclusión de que el evangelista, cuando predica la palabra, tiene que tener en cuenta esta prioridad. Dios es primero y después, en consecuencia, por amor a Dios, amo a la gente. Note que cuando usted se levanta de la adoración no tiene odio hacia nadie, sino todo lo contrario, nos amamos y sentimos la necesidad de abrazar a nuestros hermanos, porque el verdadero amor al prójimo lo hemos encontrado en el lugar santísimo. Aleluya. El evangelista deberá cuidarse de amar a Dios y de hacer todo para su gloria. Así pues, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 8:6. Así pues, si predicas el Evangelio, o si das todo el consejo de Dios, no lo harás para que te nombren a ti, sino que lo harás para que Dios sea glorificado. Aleluya. Lo que debe tener en cuenta el evangelista es poner en primer lugar a Dios, y que después de esto, su mensaje abarque todo el consejo de Dios. Este ministerio no tiene techo. Hacemos esta salvedad, porque algunos prefieren ser evangelistas y no pastores. En el concepto equivocado, el evangelista se dedica a predicar, la gente se convierte y del resto se encarga el pastor. A los nuevos convertidos hay que darles enseñanza y doctrina, y llevarlos a tener una relación personal con el Señor, lo cual los guiará a sacar las cosas del viejo hombre, poniéndose las vestiduras de la nueva criatura, pues podemos convertirnos y, aun así, ser creyentes carnales. Mientras que el evangelista va desde Miami a Nueva York, desde Nueva York a Londres y desde allí a Balmol, el pobre pastor se queda con el presente griego. En el concepto correcto, el evangelista no se despreocupa de aquellos que escucharon el mensaje de la palabra de salvación. Claro está que no llevará, como la comadreja, colgando a sus hijos espirituales, pero tampoco puede desentenderse de ellos, sino que deberá llevarlos a la presencia de Dios en oración y en ruego. No puede desentenderse de la palabra que ha dado, porque su ministerio no tiene techo. El lugar que ocupa el evangelista. Considerando el orden de los ministerios que hallamos en Efesios 4, el lugar que ocupa el evangelista está después de apóstol y el profeta y antes de pastor y maestro. Ahora bien, estos son ministerios de gobierno, como ya hemos dicho, y la palabra de Dios nos autoriza a llamarlos así. No obstante, y pese a ser ministerios de gobierno de la iglesia, no podemos decir que es como en un cuartel, donde está el general, el teniente coronel, el capitán y el sargento, etc. Hemos dicho ya algunas veces que la iglesia del Señor no es un cuartel, ni una fábrica, ni tampoco una empresa. La iglesia es una familia, es una casa. Cuando la iglesia Ríos de Vida estaba en sus comienzos, formamos la casa bíblica, teniendo esto muy presente. Por ello, precisamente, le pusimos este nombre, pues deseábamos que fuese un hogar, no un seminario frío, de donde algunos salieran más incrédulos que como entraron, imposibilitados de razonar espiritualmente. Las jerarquías se nos suben rápido a la cabeza y esto se hace patente al ver lo que nos cuesta poner a dos juntos en el ministerio. Cuando hemos tratado de poner dos, y a uno con mayor responsabilidad que el otro, finalmente tuvimos que dejar solo a uno, porque no se pudo resolver con madurez la discusión de quién iba a estar sujeto a quién. La iglesia deberá orar mucho para que no se nos suban las jerarquías a la cabeza y podamos cumplir con el mandato bíblico de ir de dos en dos. Autoridad es obediencia, y jerarquía no es señorío, como algunos la entienden. Cuando ponemos a dos en una tarea, siempre uno manda más que el otro, o por sus cualidades, o por su cara dura, o por lo que sea, se enseñorea del otro, y el otro es su criado. Conozco a dos hombres de Dios que hacían juntos la obra, pero que ahora ya no están juntos. Ambos son hoy de avanzada edad. En una oportunidad le pregunté a uno de ellos, por qué se había separado del otro, a lo que él respondió, porque yo únicamente tenía que llevar la valija. Uno se había enseñoreado del otro y éste no quiso que se enseñorearan de él. Estas cosas las juzgará Dios. Todos deberemos pasar por este juicio del Señor. No vamos a juzgar si llevar la maleta es más que subir al púlpito. Los conceptos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que los nuestros. ¿Quiere usted tener autoridad? Aprenda a obedecer. Esta es una sentencia que si bien no la dijo Jesús, la expresó muy bien el centurión romano cuando fue a buscar la sanidad de uno de sus subalternos. El hombre le dijo a Jesús que no era necesario que fuera a su casa, y agregó: pero dilo de palabra y mi siervo será sano. Pues también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve, y va. Y a otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. 9:7. ¿Y esto por qué? Porque tiene jinetas, porque es un centurión. No, no dice nada de esto, dice, porque estoy bajo autoridad. Señala la Escritura que el Señor Jesucristo se quedó asombrado, pues no había escuchado esto ni de sus discípulos, ya que estos discutían por estar uno a su derecha y otro a su izquierda, cuando viniera en su reino.
Ante esto que dice el centurión, el Señor expresa que no había hallado tanta fe en ningún otro lugar. Si queremos tener autoridad tenemos que aprender a obedecer. El evangelista, en el texto de Efesios, pareciera estar por encima del pastor, aunque debemos decir que en nuestros días, salvo algunas honrosas excepciones, pareciera que el evangelista es el jefe de toda la iglesia, estando aún por encima de pastores, maestros, profetas y apóstoles. Y esto no debe ser así. Para que cada uno de los ministerios de Efesios, capítulo 4, sea honrado, los ministros deben tener el mismo espíritu que tuvo el Señor Jesucristo, quien dijo, porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. 10:8. Si no lo hacemos de este modo, ni el apóstol, ni el evangelista, ni el profeta, ni el pastor y maestro servirán para nada, pues es necesario que seamos semejantes a Jesús, para la gloria de Dios. A veces queremos asemejarnos a Jesús cuando echó a los mercaderes del templo, pero en ese pasaje el Señor no nos dice, aprended de mí, y tampoco dice esto cuando vence al diablo, ni cuando hace algún milagro o resucita algún muerto, dice esto ante la promesa de darnos descanso si vamos a Él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 11:9. El apóstol Pablo dice que quiere ser semejante a Jesús en su muerte. Esto significa que él quiere parecerse a Cristo y aprender del Señor mansedumbre y humildad. Cada uno de nosotros deberá proceder idénticamente. El ministerio de evangelista es translocal. El ministerio de evangelista no es necesariamente local sino que es un ministerio translocal, esto quiere decir que puede ir de un lado a otro. Lo vemos en Felipe, quien estaba en Samaria, y se llega hasta el camino que va desde Jerusalén a Gaza, y después es transportado a Azoto. 12:10. Esta circunstancia no señala que el ministerio de Felipe, el evangelista, era translocal, itinerante. Tiene que ser así, porque dice el Salmo 126, versículo 6, que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Irá andando, es indicio de que el ministerio es itinerante. El evangelista no tiene que esperar que los inconversos vengan a llamar a su puerta. Aunque cuando ocurre un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, suelen ocurrir estas cosas. Esto me ocurrió a mí, en medio de un despertamiento del Señor. Las personas venían y llamaban a la puerta de mi casa y se convertían. Aunque algunos, pasado el tiempo, desaparecieron sin dejar huellas, otros quedaron creciendo en la iglesia, para la gloria de Dios. Con todo, podemos decir que es una excepción el que hayan de venir a golpearnos la puerta, pues el mandamiento de Dios es que el evangelista, el que siembra la preciosa semilla, tendrá que caminar, tendrá que salir a buscar al inconverso, y no cruzarse de brazos, esperando que llamen a su puerta. El trabajo que debe hacer el evangelista es predicar la palabra, que es todo el consejo de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Isaías 52:7, y lo recoge el apóstol Pablo en Romanos 10:15 de la mañana. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No dice hermosos son los labios, ni tampoco hermoso es el corazón, sino que dice, hermosos son los pies, porque el ministerio de llevar la palabra hasta lo último de la tierra, es el ministerio de andar, el ministerio de evangelista. Como leíamos en el Salmo 126, irá andando y llorando, pero no llorando como lloraba yo cuando predicaba el Evangelio, en mi pueblo de Vilanova y la Geltrú, en España, de recién convertido, con 17 años de edad. Eran tiempos en que el evangelismo estaba prohibido, pudiendo aún el evangelista ser encarcelado por repartir folletos. Sin embargo, yo lo hacía igual, aprovechando que era menor de edad. Me daban las puertas en las narices, me herían en mi amor propio, me decían cosas terribles y yo me afligía muchísimo. Pero no se trata de ese lloro. Nos es lícito llorar por estas dos razones. La primera de ellas es porque la presencia de Dios nos emociona, el contacto con Cristo nos arroba y en su presencia derramamos lágrimas. Esto lo vemos muy claramente en el momento de la adoración. Venimos a entregarle al Señor cosas buenas y a gustar de su presencia, en limpieza y santidad, y nos levantamos llorando. Y por ahí viene uno que estaba desenchufado, como se dice vulgarmente, sintonizado en otra emisora, y piensa, este debe estar llorando por sus pecados, porque debe haber hecho alguna cosa muy mala, y entonces el tal viene y le da a uno una palabra profética, diciendo, arrepiéntete, porque eres un rebelde, etcétera. Por favor, que la inocencia nos valga. Entendamos que cuando venimos a adorar podemos llorar por amor al Señor. También podemos llorar como lo hacía una niña que conocí en Zaragoza cuando se convirtió. Ella lloró por sus pecados, también por nuestros pecados podemos llorar. Esto ocurría mientras yo predicaba la salvación a los inconversos, y al verla así se me ocurrió hacerle un chiste, y le pregunté, ¿estás contenta? Mientras continuaba llorando, ella me respondió, sí, estoy contenta. Aleluya, ella lloraba de alegría porque el Señor le había perdonado todos los pecados.
Dos maneras de llorar, una, porque nuestros pecados han sido limpiados, y otra, porque la presencia de Dios nos embarga y emociona. Pero, por amor propio, porque me hicieron algo, porque me cerraron la puerta en las narices, porque un hermano me ha tratado mal, por favor, por esto no. No estamos en el jardín de infantes. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 5, verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Hasta cuándo? Esto está bien para los que recién comienzan, para aquel joven que lloró un día por las ofensas que recibió. Pero los ya maduros deberíamos orar, Señor, líbranos del mal, líbranos del amor propio, de este enemigo poderoso que es nuestro ego. Andando, llorando y sembrando. Sembrando la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, para darnos a entender que el evangelista no debe pensar en grandezas. En el año 1969, en víspera de un viaje a España para afincarnos allí con mi familia, nos hacían la despedida en la iglesia en Santa Fe, la primera iglesia que fundamos desde Quilmes con el pastor Daniel García, en medio del avivamiento de aquella época. Recuerdo que en aquel día nos estaban visitando hombres de la talla de Jorge y Mitian, Keith Benson, Jack Sisler, Orville Swindoll, Sorensen, y otros. En un momento de la reunión, la iglesia comenzó a darnos palabra de bendición. Las palabras que venían sobre la obra que realizaríamos en Europa eran tan grandes, que yo, que estaba ante mi primer viaje misionero, comencé a henchirme dentro de mí, hasta que se acercó aquel hombre, a quien cariñosamente llamábamos, Papi Miller. ¡Qué desilusión! Todas las esperanzas de gloria se desvanecieron en el alzar de su voz. Me dijo, Jorge, no te creas nada de lo que te han dicho. Me habían levantado hasta el séptimo cielo, y aquel hombre con un pinchacito, me arrojaba a las partes más bajas de la tierra. Cuando vio que estaba tan desanimado por sus palabras me preguntó, ¿sabes por qué harás cosas muy pequeñas? Porque el reino de los cielos, que tú vas a establecer a Europa, es la más pequeña de las semillas, la semilla de mostaza. A esta altura yo estaba desanimado del todo y al verme así, Papi Miller, amorosamente, me dijo, pero la semilla se hace árbol, porque las cosas pequeñas de Dios, crecen. Así pues, con esa palabra me fui a España. Si quieres ser evangelista, predica todo el consejo de Dios con humildad. No es que vamos a ir como San Francisco de Asís, pero iremos como Dios diga, sabiendo que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, la más pequeña de todas, que después se hace árbol y los pájaros anidarán en sus ramas. Aleluya, bendito sea Dios. Dios. Dios.